Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Me alegra estar nuevamente con ustedes aquí en nuestra serie de la primera y la segunda carta de Tesalonicenses, cómo mantenernos firmes en los últimos días. Antes de entrar en el último capítulo de la primera carta, que es lo que nos toca hoy día, lo que vamos a estudiar, vamos a hacer un pequeño repaso de qué es lo que hemos visto en las últimas 5 semanas que hemos estado juntas estudiando lo que Pablo quería decirnos en esta carta. Bueno, vimos, si bien se recuerdan, en los primeros capítulos estudiamos el ejemplo que fueron Pablo, Timoteo y Silas para los tesalonicenses. Vimos cómo los tesalonicenses en mucha aflicción recibieron el evangelio que Pablo les trajo, las noticias buenas de que había venido un Salvador y de que ellos eran perdonados. Y ellos se convirtieron en imitadores, los tesalonicenses se convirtieron en imitadores de Pablo, Silas y Timoteo. Vimos también que Pablo los amaba como hijos y que les decía y los animaba a continuar perseverando en amor, en fe, en esperanza. También vimos en los primeros capítulos cómo a través de este ejemplo y de esta imitación que los tesalonicenses habían adquirido, todas las regiones alrededor de Macedonia conocían de esta iglesia. Porque esta iglesia, dice la misma palabra, dejó a los ídolos y se dio la vuelta, le dio la espalda a los ídolos y comenzó a caminar y a servir a un Dios verdadero y a un Dios vivo. Y eso era evidente en sus vidas. Pero había algo más evidente aún, y era que estaban en mucha persecución. Estaban en mucha persecución y en mucho sufrimiento, y aún así ellos continuaban firmes. Eso era la alegría, era el gozo, la gloria para Pablo, Silas y Timoteo. Y así llegamos al último capítulo de la primera carta de Tesalonicenses. Hoy día vamos a estudiar un tema que mucha gente habla, pero creo que todavía no comprendemos con precisión, que es el significado del retorno, de la venida de Cristo a este mundo por segunda vez, ¿no? Quiero que noten que la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia joven. Era una iglesia en la cual Pablo, Silas y Timoteo habían estado alrededor de 3 o 4 semanas, según lo que hemos estudiado en los capítulos en Hechos. Era una iglesia que acababa de recibir el evangelio y que estaba viviendo esta transformación. Y noten cómo Pablo da tanta importancia a enseñarles a este grupo de creyentes que Cristo iba a volver. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante saber esto? ¿Por qué era tan importante estar informados? Hermanas, y eso es lo que vamos a ver hoy, esto es muy importante de conocer porque la verdad es que ahí está nuestra esperanza. El retorno de Cristo es la esperanza que nos motiva a caminar esa vida santa que nos ha llamado a tener. Pero estudiemos lo que dice el capítulo 5 de Tesalonicenses. Hablan sus Biblias en Primera de Tesalonicenses 5 y yo voy a ir leyendo. Imprimí varias versiones, pero hoy día voy a trabajar un poco mezclado, pero la que voy a leer ahora es la Reina Valera contemporánea. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y luego vamos a hacer la siguiente parte. Dice: en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Pero, noten el cambio, pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón.
sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor. Y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros como en efecto ya lo hacen. ¡Wow! ¡Qué pasaje! Es un pasaje lleno de contrastes. Como les hemos enseñado algunas otras veces, es bueno que lean sus pasajes, observen qué es lo que está diciendo el texto, a quiénes se refiere, de quiénes está hablando, qué es lo que va a suceder y vean el contraste. En este pasaje hay una comparación, hay un contraste entre aquellos que creen en el Señor Jesús y aquellos que no. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Primero, en el versículo 1 dice, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. ¿Por qué no hace falta? ¿Por qué no hace falta? Bueno, primero porque Pablo ya les había instruido parte de eso. Pero segundo también, porque el propósito de Pablo de enseñarles profecía bíblica no es que ellos tengan un calendario o que tengan una agenda, que les suene la alarma, mañana viene a Cristo, estate listo. No, el propósito de conocer los tiempos y las ocasiones, podríamos decir los eventos que van a suceder, los tiempos y los eventos, no las fechas ni los días, es formar el carácter. Es que los hermanos estén preparados. Ese era el propósito. No que estemos esperando el día o que aparezca el día en la agenda. En Hechos 1:7, el mismo Jesús les dice, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento. Es cuando Jesús está ascendiendo al cielo. Le dice, porque le preguntan, Señor, ¿vas a devolver a Israel el reino en este tiempo? Y él dice, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, porque son dominio del Padre. Son dominio del Padre. En otro lugar, en Mateo, también él dice que no nos tiene que decir ni el día ni la hora en estas cosas, que estas cosas van a ocurrir. Entonces, dice, pero el día y la hora nadie sabe. Entonces, con eso les quiero decir, no nos vamos a esforzar por sacar una agenda de todo esto. Lo que vamos a estudiar, lo que viene y lo que eso significa para nosotros, cómo debemos estar preparados. Luego les dice, y aquí comienza la comparación, ustedes saben perfectamente que el día del Señor, el día que Cristo venga y retorne, llegará como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir esto? De manera inesperada. Pero inesperada ¿para quién? ¿Para quién es inesperada esta llegada? Continuamos leyendo. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, la gente diga paz. Presten atención. Estamos hablando de otras personas, la gente. Le sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores. Las que hemos tenido hijos saben, cuando llegan los dolores, no hay cómo detenerlo. De ahí en adelante es hasta el final. Es hasta el final. Y así vendrá será la venida de Cristo. De manera repentina para quienes no lo están esperando. Y no escaparán. No escaparán. Qué triste escuchar que estas personas están totalmente engañadas. Dice paz y seguridad. Y cuando venga Cristo, vendrá la destrucción. Suenan muy malas noticias cuando escuchamos esto. Pero para nosotros,
los que estamos esperando y conocemos los tiempos y las ocasiones, podemos discernir de manera distinta. Y aquí dice, pero ustedes, ¿quiénes? Tú y yo, hermana, aquella que ha recibido a Cristo en su corazón, aquella que está velando por esa venida, ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón. Ese día va a ser inesperado, va a ser algo que nadie está esperando, valga la redundancia, pero para su pueblo, para aquellos que creen, estaremos preparados. No se sabe la hora ni el día, pero los cristianos que conocemos los tiempos y las ocasiones, para nosotros no será una sorpresa. Sí puede ser que no estábamos esperando el día, pero no será sorpresa. Si estamos en la luz de Cristo, viviendo una fe genuina, entonces estamos preparadas. Y aquí dice, como versículo 5, sino que todos ustedes, ¿quiénes? Nosotros los creyentes, son hijos de la luz e hijos del día. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. ¿Quiénes son estas personas que viven en la luz y que no están en tinieblas? Aquellas que han puesto su fe en Cristo Jesús. Dice aquí, no somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás. Y aquí está el llamado. No durmamos como los demás, sino que mantengámonos atentos y sobrios. No sé si se recuerdan cuando hicimos la primera clase introductoria antes de comenzar esta serie. Estudiamos Tito 2, un pasaje del versículo 11 al 14, si no me equivoco. Sí, del 11 al 14. Y en Tito 2, yo personalmente les hablé de la palabra sobria. No es exactamente la misma palabra griega que está usada aquí, pero el concepto es similar. Sobrios, atentos, con una mente sana, con una mente puesta sobre las cosas del Señor. Las traducciones tienen mucho que ver con lúcidas. Cuando ven una persona lúcida, una persona que su mente está clara, que está moderada. Lo contrasta todo, en este pasaje lo hemos contrastado como con alguien que se abstiene del vino. Cuando la persona está embriagada, está bajo efectos de otro, del efecto del alcohol o el efecto de lo que fuera. No tiene control sobre sí misma. Esto es totalmente lo opuesto. El llamado aquí es estar atentos y sobrios, con dominio propio sobre nosotros, sobre nuestra mente y sobre nuestro accionar. Como referencia, en Primera de Pedro 1:13 al 16 nos dice el apóstol Pedro, por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Cristo sea manifestado. ¿De qué evento estamos hablando? De la venida de Cristo. Cuando Cristo sea manifestado, ahí está nuestra esperanza. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Los que duermen, dice el versículo 7 de Tesalonicenses 5, los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. De nuevo, contraste para cuando lean y vean un pero. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco
la esperanza de la salvación. Les acabo de leer como en Primera de Pedro estamos hablando, la esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Y voy a leer nuevamente Tito 2, porque creo que viene muy apropiadamente ese versículo con el que comenzamos esta serie. Y dice, porque la gracia de Dios, otra vez, la gracia de Dios, que voy a interrumpir, la gracia de Dios que estamos ya experimentando, pero la experimentaremos completamente en su venida. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y nos enseña, ¿quién nos enseña? Esa gracia. Que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Ahí está esa palabra, sobria, otra vez. Mientras aguardamos, mientras esperamos la bendita esperanza y gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es la esperanza que tenemos. La venida de Cristo debe producir en nosotros un gozo, una alegría, esperarlo con ansias, con un deseo de vivir sobria, justa y piadosamente. Porque ese día, lo veremos tal como es Él. Y nosotros seremos convertidas. Y nuestros cuerpos serán transformados como nos mostró Lili la semana pasada. De incorruptible, de corruptible a incorruptible, de inmortal a inmortal, perdón. ¿Qué otros elementos vemos aquí en los tesalonicenses? Les dice, ya que hemos sido revestidos, y aquí están los 3 elementos que Pablo utiliza continuamente, no solo en esta carta, sino en otras. En la coraza de la fe, del amor y el casco de la esperanza de la salvación. Fe, amor, esperanza. Hermanas, fe, amor y esperanza son evidencias, son elementos esenciales en nuestro caminar cristiano. Son frutos, son elementos que la gente puede ver en nuestras vidas. Y yo te pregunto, si tuvieses que medir hoy día, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu esperanza? Yo creo que la fe, la esperanza y el amor, Pablo lo ha repetido tantas veces que me he puesto a pensar y he dicho, Señor, esta es una medida para yo ir viendo cómo está mi caminar. Mirámonos en cómo vamos con la fe, el amor y la esperanza. Entonces, vemos este contraste. Aquellos que no son creyentes, aquellos que no conocen a Cristo, la venida de Cristo será repentina, como un ladrón en la noche, no van a saber que ya viene, inesperada, no tendrán escape y habrá destrucción. ¿Cómo son estas personas? Dice acá que viven en oscuridad, que viven embriagados, que viven engañados, en tinieblas. ¿Cómo son aquellos que esperan la venida del Señor con esperanza? Los creyentes. Son hijos de la luz, atentos, sobrios, con evidencias de fe, amor y esperanza en su vida. Ahora, ¿dónde está basada? ¿En qué está basada esta esperanza? Y son los versículos 9 y 10, que si tuviesen que memorizar, estos son los versículos. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, en otras versiones, la ira de Dios, sino para alcanzar la salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Y en algunas versiones dice, para siempre. Hermanas, en nuestra vida antes de Cristo, nosotros merecíamos la ira. De hecho, nosotros merecemos la ira de Dios. Por el pecado, por la caída, por Adán. La ira de Dios, porque Dios es un Dios santo. Pero en su amor, en su gran amor, Él mandó a su Hijo. Para que su Hijo
recibe esa ira que nosotros merecíamos. Y su Hijo nos dé la gracia y la justificación. Esa gracia, ese regalo inmerecido de Dios. En ese día, los hijos de Dios, los creyentes genuinos, aquellos que depositaron su fe en Cristo, seremos redimidos completamente del pecado. Y como dice el versículo 10, podemos vivir en Cristo para siempre. Así que esa es nuestra esperanza. Porque eso en medio de toda aflicción y sufrimiento, Pablo les dice esto para que se animen. Porque cuando Cristo venga, moraremos con Él para siempre. Cuando hablamos de la ira de Dios, en el mismo libro de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10, dice Pablo que los tesalonicenses esperaban de los cielos a su Hijo, al Hijo de Dios, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Nos libra de la ira para qué? Para ser salvos, para salvación, para ser glorificados con Él. ¿Por qué? Por amor. Por amor de Dios a nosotros. Yo creo que eso es esperanza suficiente y me lleva a una posición de humildad realmente y de agradecimiento. De decir, Señor, no merezco, pero en tu gran amor tú decidiste no darme de tu ira, sino más bien tu salvación. Me salvaste para poder morar contigo. Y en ese sentido, la venida de Cristo para los creyentes es una esperanza que nos despierta, una esperanza que nos hace alertas, una esperanza que nos hace sobrias, una esperanza que nos lleva y nos anima a vivir una vida santa. Y Pablo les dice, por lo tanto, como concluyendo a lo que les acabo de decir, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Lo que estamos haciendo en este mismo momento al estudiar la palabra, al meditar en la venida del Señor, lo que implica para nosotros es eso, animarnos, edificarnos para estar preparadas para ese día. En la segunda parte del capítulo que vamos a leer ahora, del versículo 12 al 28, Pablo cambia el sentido, podríamos decir, de lo que él está hablando y comienza a darle consejos prácticos a su iglesia. Les da una doctrina, la doctrina de la venida del Señor, y les dice, ahora, con esto que ya has recibido, vive de esta manera. Entonces leamos los versículos 12 al 28. Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima, ámenlos por causa de su obra. Y ustedes vivan en paz, es la segunda instrucción, ustedes vivan en paz. Primero, consideren y amen a sus líderes, aquellos que les hablan. Y yo no te estoy hablando solo de pastores o diáconos o ancianos. Te estoy hablando de esa mujer que te mentorea, esa mujer que camina al lado tuyo, que es mayor que vos y que te da consejos y que te lleva siempre a la cruz de Cristo. Considérenlos porque ellos están instruyéndolos en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra. Yo agregaría aquí, y tú también, sé una mujer que mentorea a otras y que instruye a otras en el caminar del Señor. Dice luego, vivan en paz. Ese llamado a vivir en paz en este mundo donde hay tanta crítica y donde tanta gente habla, el Señor nos dice, vivan en paz. En las bienaventuranzas dice, bienaventurados aquellos que buscan la paz, que son pacificadores, porque serán llamados. Porque de ellos es el reino de Dios. Yo me voy a inventar, voy a leerlo en este momento. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención
a los ociosos, que animen a los de poco ánimo y que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. En nuestras congregaciones, en nuestros grupos, tenemos personas que son medias flojas, otros que tienen poco ánimo, que son más débiles en la fe. Yo diría aquellos que son más débiles en la fe. Y aquí nos dice que seamos pacientes. Vamos a escuchar de todo. Van a haber personas que recién se convierten y que van a decir cosas que no nos hacen mucho sentido. Seamos pacientes. Es con gentileza y con amor que podemos atraer a otros al Evangelio de Cristo. Tengan cuidado, dice, de que nadie pague otro mal por mal. Más bien, procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como los demás. Desde el versículo 12 al versículo 15, el Señor Pablo nos está dando instrucciones sobre una relación horizontal, nuestra relación con los hermanos, cómo debemos ser con ellos, cómo es una buena manera de ejemplificar nuestra fe, de mostrar amor, de mostrar fe, de mostrar esperanza. Y nos habla, nos da estos consejos prácticos. Y yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Pablo, insiste tanto en que tengamos una buena relación con las demás personas? Y es por lo mismo que están siendo evaluados tan altamente los tesalonicenses. Porque a través de ese ejemplo, las regiones y los pueblos alrededor estaban siendo atraídos al Evangelio. Y estas instrucciones son para nosotras válidas también. Luego cambia Pablo a instrucciones más verticales, tu relación con Dios. Y te dice, estar siempre gozoso, orar sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces decimos, no sé la voluntad del Señor? Y hay dos lugares donde está escrita la voluntad del Señor en blanco y negro. Lo vimos la semana pasada, en pureza, y que nos separemos de cualquier impureza sexual y que nos abstengamos de ella. Y la segunda parte, el segundo lugar donde está escrito es aquí. Estar gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Mientras leía algunos comentarios, decía Spurgeon, un predicador de hace muchos años, cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijo es la gratitud. Me pareció tan bonito unir de esta manera estos tres elementos. El gozo, que no depende de las circunstancias. La oración, que es nuestra comunicación constante. Yo no les estoy hablando de ir y sentarse en cada minuto y hacer posición de oración. Es una comunicación continua con tu Señor. Vivir en la presencia del Señor. Y dar gracias en todo. Será el resultado innato de esos dos disciplinas espirituales. No apaguen el Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo. Seamos conscientes de que Él mora en nosotros. Escuchemos, seamos sensibles. No lo apaguemos con nuestra indiferencia, con nuestro pecado. No menospreciemos las profecías. Examínenlo todo. Retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Hermanas, y aquí yo hago énfasis en una sola cosa. Examínenlo todo. Hoy en día vivimos en un mundo donde la cantidad de cosas que recibimos, social media, predicaciones, YouTube, amigos, iglesia, todo. Examínenlo todo. Examínenlo todo con este estándar que es la palabra de Dios. Seamos sobrias, atentas y guardémonos del mal. Y la última parte que cierra Pablo con broche de oro. Con broche de oro. Y les dice, si ustedes piensan que los dejé con una carga de lista de instrucciones que tienen que seguir, de pronto dicen, mi Dios, es imposible que yo sea santa y haga todas estas cosas. Ser buena, atenta, sobria, mantener la paz con todo. Dios mío, ya abrumada. Y Pablo les dice, tranquila amiga, tranquila. Que el mismo Dios de paz, ese Dios maravilloso, los santifique
por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que nos llama es fiel y Él cumplirá todo esto. Hermanas, el día que venga el Señor viene nuestra redención. En Lucas 21 dice que entonces verán el Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando esto comience a suceder, anímense, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Y aquí nos dice Pablo que es Dios. ¿Quién es el que te santifica por completo? Es Dios. Hay una tensión, mientras estemos de este lado del cielo hay una tensión, mi voluntad y la voluntad del Padre. Pero al final el que hace la obra es Él. En Filipenses 1:6 dice, estoy persuadido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y dice que nos guardará irreprensiblemente, sin mancha, sin falla, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Esa es una figura completa del hombre, el espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese día lo veremos tal cual es y estaremos y seremos como Él. Y el versículo 24, aquel que los llama es fiel y Él cumplirá todo esto. Y me recuerda a 2 Timoteo, capítulo 2, 11 al 13, que dice esta palabra es fiel. Acuérdense, 2 Timoteo, es las palabras de Pablo. Yo me voy a morir y aquí les dejo el mensaje final. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Morimos ahora a nuestra carne para reinar con Él, para vivir con Él. Si sufrimos, que vamos a sufrir y que sufrimos hoy en día, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, somos infieles. Miren qué hermoso. Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Hermanas, aun cuando nosotros busquemos caminar en todo aquello que les acabo de leer, en todas estas instrucciones, es Dios el que completará la obra hasta el final. Es Dios quien nos imputará la santificación completa en ese día de su venida. Es Dios, es Cristo. Y lo hará porque Él es fiel, no porque nosotras somos perfectas, sino porque Él es fiel. Y Él no puede negarse a sí mismo. Finalmente Pablo humildemente les dice, oren por nosotros. Oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Y les encargo, en el nombre del Señor, que esta carta sea leída a todos los santos. ¿Saben qué? Es bien importante que estemos informados. Es bien importante que conozcamos la esperanza a la cual estamos aferrados. Es importante que conozcamos la verdad, porque esa va a ser la única manera en que nos podamos mantener firmes en estos últimos días. Seamos mujeres de la palabra, no solamente oidoras, sino también hacedoras. Y yo las dejo con estas últimas palabras, que fueron las palabras de Pablo para su iglesia de Tesalonicenses. Y creo que es las palabras para nosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.